En el libro de Ruth capítulo 1, verso 2 dice allí, de regreso a casa. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo gran hambre en la tierra, un varón de Belén de Judea fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer era Noemí. El nombre de sus dos hijos era Malón, Kelión, afreteos de Belén. Llegaron pues a los campos de Moab y ahí se quedaron. Buen Padre que estás en gloria en esta preciosa tarde, Dios mío, presentamos esta palabra, Señor, que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, Dios mío, como para mi propia vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendiciones. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía al principio de regreso a casa. Así es el título. Pero queremos ver ahora de que nosotros en nuestra vida tomamos determinaciones. Dice la Biblia que en tiempo de los jueces había mucha hambre. Este pueblo se había apartado del Señor y la tierra no estaba dando fruto. Dice la Biblia que no había pan. Y cuando habla de pan quiere decir que la tierra no estaba produciendo el fruto para el sostenimiento de un pueblo. Pero este varón llamado Abimelec, desafortunado, su nombre significa Dios es mi rey. Este hombre determina en un momento dado decidir irse a otra ciudad donde se adoraban a otros dioses. Él no esperó el proceso que tenía que pasar en el lugar de Belén. Belén significa casa de pan. Eso significa Belén, pero Belén estaba pasando por esos problemas porque se habían vuelto en contra de Dios. Y no es que Dios les estuviera castigando, sino que ellos mismos, cuando dice la Biblia que cuando moría el juez, ellos volvían otra vez a hacer lo malo delante de sus ojos. Ahora, cuán importante es que nosotros tendremos que entender, aguantar y pasar la disciplina de Dios por nuestra desobediencia. Aquí este hombre, este padre de familia, tenía dos hijos enfermos. Había que proveer. Él tenía que proveer la medicina para sus dos hijos. Dice la Biblia que él determina moverse a Moab, adorar otro Dios que pedía, el sacrificio que pedía era que tenían que pasar a sus hijos por el fuego. Este Dios era un Dios cruel. Mas sin embargo el Dios que nosotros conocemos es un Dios compasivo, un Dios que es misericordioso, que es clemente, que nos guarda siempre. Pero este personaje, Elimelec, conocía perfectamente los estatutos y preceptos que Jehová había dejado al pueblo. Y Jehová Dios les había dado ciertas indicaciones en el libro de Deuteronomios capítulo 28, verso 15, verso 16. Él le había dejado ciertas notaciones para que el pueblo no se apartara. Mas sin embargo este hombre, yo soy papá, hermanos. Yo tengo hijos, he tenido hijos en el hospital también. Y uno lo que desea es que si le podemos pedir a Dios, Señor, que no se muera él, llévame a mí. Yo no sé cuántos padres me entienden, pero yo en lo personal daría mi vida por uno de mis hijos. Ahora, si nosotros nos ponemos en el plan de Abimelec, dice la Biblia que no había alimento, que no habían posibilidades de poder sostener a estos dos niños, a Kelión y a Malón. Kelión significaba enfermizo, Malón significaba tullido. Eran dos muchachos, no eran grandes, no eran pequeños, ya eran adolescentes por lo que la Biblia describe. Eran unos jóvenes adolescentes, pero él decidió, porque no encontró otra salida, irse a los campos de Moab a trabajar, porque había alimento, había trabajo para poder sostener a dos hijos que tenía enfermos. Ahora, las decisiones en nuestra vida son muy importantes.
¿Por qué son muy importantes las decisiones? Porque la decisión que tú tomes en tu vida te va a afectar hoy y te va a afectar en el futuro también. Y en este caso la decisión que tomó este personaje fue una decisión equivocada. Porque era preferible pasar la corrección del Padre en el terreno de él que irnos y migrar a otro lugar y morir sin Cristo y sin esperanza. Y esto es lo que sucede con este personaje, que él tomó una decisión equivocada mientras que podía esperar que Dios redimiera a su pueblo. Dice la Biblia en Deuteronomios capítulo 15, verso 10, que Deuteronomios 28, verso 15 y verso 16. Miren lo que dice su palabra. Y pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será en tu ciudad y maldito en el campo. Entonces este hombre sabía perfectamente que si él se mudaba a otro lugar fuera de la voluntad del Señor, estaba violando una ley de obedecer a Dios y pasar el proceso, de pasar la corrección que tenía este pueblo a causa del pecado. Dice la Biblia que en ese tiempo la gente se había pervertido. Le habían dado la vuelta, le habían dado la espalda a Dios y empezaron a adorar a otros dioses, a Baal. Entonces este hombre determinó moverse. Yo pienso que la esposa Noemí le dijo: viejo, no nos vamos, quedémonos, esperemos, pasemos la disciplina del Señor, que Él va a tener misericordia de nosotros y nos va a proveer. Mas sin embargo dice la Biblia de que tal vez no escuchó. Pero yo puse una versión más. ¿Qué tal si Noemí le dijo a él: Abimelech, nuestros hijos se mueren, ¿qué vas a hacer? Nos tenemos que mover, no hay alimento. Esa es otra posibilidad que yo puse pensando. Porque ustedes saben que la mamá es más sensible, nosotros somos más duros. Esa es una posibilidad segunda, que Noemí le haya dicho: ¿sabes qué, viejo? Vámonos de aquí. Nos vamos a morir de hambre. Nuestros hijos necesitan medicina. Nuestros hijos necesitan que sean atendidos y no tenemos la finanza para poderlo hacer. Puede haber pasado así. Yo no lo estoy asegurando. Pero lo que sí les puedo asegurar de que este personaje se movió de un lugar donde tenía que haber esperado el proceso, donde tenía que esperar que Dios era el que iba a resolver el problema. Pero no fue así. Abimelech se muere. Ahora nos damos cuenta de que todas estas cosas no vinieron porque Dios es malo o porque Dios haya castigado a su pueblo. No, esto vinieron porque nosotros elegimos, nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer. Dios está ahí esperando que nosotros los humillemos. Dice la Biblia que si su pueblo se humillare y se volviera de sus malos caminos, dice que Él sanaría su tierra. Pero esto no pasó. Abimelech no se humilló. Abimelech buscó lo más fácil. No importaba que fuera a trabajar a otro pueblo donde perfectamente sabía que los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. Nosotros cuando salimos de nuestros países y llegamos a esta nación bendecida, se nos hace difícil porque nos tratan mal. Son latinos, hay que los pongan a trabajar más, que haga el trabajo del blanco, ¿cierto? Y estamos aquí en América, hermanos, donde hay libertad de expresión. Mas sin embargo nos cargan la manita. Ahora ustedes imagínense, este personaje, Abimelech, se va a una tierra donde eran enemigos de nosotros, del pueblo de Israel. ¿Cómo lo iban a tratar? Lo iban a poner a trabajar más, y más, y más, y más. Pero sigamos adelante, mire lo que dice el verso 23 del mismo libro de Deuteronomios, capítulo 28. Dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán como bronce, y la tierra que está debajo de ti será como hierro. Dios les estaba diciendo: los cielos no van a caer agua, la tierra se va a volver como hierro, y lo que tú siembres no lo vas a poder cosechar porque no va a dar fruto.
En el libro de Jueces capítulo 6 habla de un hombre llamado Gedeón. Gedeón, dice la Biblia, si ustedes lo han leído, dice que Gedeón estaba cirniendo la semilla, la cebada. Pero ellos tenían que esconder la semilla y la enterraban porque venían los madianitas y venían y robaban. Robaban la semilla, robaban el fruto, robaban el ganado. Todo lo robaban a causa de que este pueblo estaba en pecado, se habían vuelto en contra de Dios. Cuando nosotros tomamos determinaciones que están fuera de la voluntad del Señor, eso pasa. Muchas veces culpamos a Dios de lo que nos pasa, pero en realidad son nuestras propias decisiones las que nos inducen a que nosotros venga el enemigo y nos haga estragos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Entonces Dios les estaba diciendo aquí claro: el día que ustedes se vuelvan en contra de mí y se vayan a adorar a otros dioses, yo volveré los cielos como de bronce y la tierra como de hierro, para que no haya producto, para que por su culpa ustedes tengan que pasar las consecuencias de sus errores. Porque Jehová Dios es un Dios celoso. Mírense lo que dice el verso 24, es del mismo libro, dice: dará Jehová por lluvia a su tierra polvo y ceniza, y los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Ellos conocían perfectamente bien eso. Nosotros conocemos perfectamente también. ¿Cuántos de nosotros nos estamos extraviando a adorar otros dioses ajenos que no sea Jehová? ¿Cuántos de nosotros nos extraviamos por cosas de este mundo que nos están atrayendo y nos estamos yendo a adorar otros dioses que no es el verdadero Dios? El verso 37 del mismo capítulo 28 dice: serás motivo de horror y servirás de refrán, y se burlarán todos los pueblos a los cuales Jehová te llevará. En otras palabras, cuando nosotros salimos de la desobediencia de Dios, otros pueblos van a abusar de nosotros. Se van a burlar de nosotros porque van a decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué tú haces aquí? Yo no sé si alguna vez a ustedes le has querido decir como burla: ¿dónde está tu Dios? Tal vez cuando estás pasando momentos difíciles, alguien de allá de fuera del mundo te dice: ¿pero dónde está tu Dios? Pero déjeme decirle que cuando usted soporta, cuando usted espera en el Señor, como el monte dice que de Sión, esperando ahí la presencia, uno se humilla ante la presencia de Dios, y Dios en el tiempo del Señor viene y nos levanta. Tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por el desierto. ¿Saben por qué? Porque ahí en el desierto, en la prueba, en la lucha, es cuando nosotros buscamos a Dios y Dios se hace real en nuestras vidas y nos levanta. Pero tenemos que pasar eso. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que de otra forma no podremos testificar quién es ese Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y mire, dice lo que le dice el verso 28. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poca, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano la comerá. Cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, todas estas cosas pasan. A veces no nos alcanza el salario para poder darle a Dios lo que le toca. Estamos cortos. Y hay veces que cuando nosotros le somos fieles a Dios, muy poquito es el salario que podemos tener, pero Dios lo multiplica. Dios nos provee para todas nuestras necesidades, pero cuando estamos dentro de la voluntad del Señor. Tendrán olivos en todo tu territorio, mas no ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Todas estas cosas son las que suceden cuando nosotros nos apartamos de la verdad. Cuando nosotros cambiamos y tomamos decisiones que están fuera de la voluntad de Dios y nos dejamos impulsar por ellas. Yo he tomado muchas decisiones en mi vida que han sido de fracaso. Pero déjeme decirle que a través del fracaso
me he dado cuenta de que una sola dependencia tengo, que es Dios. Es el único que puede sustentar mi vida. Éxodo capítulo 20, verso 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo Jehová, porque soy yo Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aleluya. Elimelec tomó la decisión de irse a Moab, a los campos a trabajar. En esos campos ellos adoraban a un dios, su dios principal, que se llamaba Quimos. Este dios exigía y pedía que sus hijos pasaran por fuego. En otras palabras, que los sacrificaran, que murieran quemados. Ese era el sacrificio que pedía este dios. Ahora bien, ¿de dónde vienen los moabitas? ¿Este pueblo de dónde surgió? Y este pueblo surge de una relación de Lot. Después de que Godoma y Somorra fuera quemada, dice que sobrevivieron nada más Lot y sus dos hijas. Y dice la Biblia de que las dos muchachas embriagaron a su padre para que cada una de ellas una noche se acostara una y la otra se acostara la otra hija. De ahí nace Moab. De ahí nacen estas dos tribus malvadas, de un incesto. Entonces nos damos cuenta de que esta gente no era buena. Mas sin embargo, de esta gente, de este pueblo, Dios podía sacar algo bueno. Y de las cosas que nosotros muchas veces nos equivocamos, Dios saca algo bueno. La hambruna era un subproducto natural del pecado, un castigo que el pueblo impuso a sí mismo por su desobediencia. El Señor les había advertido que la tierra se volvería contra sí si eran infieles. Aún más, la decisión de Abimelec de mudarse con su familia a los campos de Moab no representa como fruto de indicación alguna, sino de que su propia elección, el pueblo de Moab, era enemigo de Israel. Entonces, Dios no tiene nada que ver aquí. Él eligió moverse a los campos de Moab, adorar otro Dios. Mientras que si él hubiera pasado el proceso, si en el plan de Dios de que este hombre tenía que morir, hubiera muerto en la gracia del Señor. Pero fue a morir a los campos de Moab desobediente, desobedeciendo el llamado de Dios para su vida. Bendito es el nombre del Señor. Entonces nos damos cuenta de que esta descendencia, los moabitas y los amonitas, vienen de un incesto. De un incesto que el padre de estas muchachas, dice la Biblia, que él, tanta fue la embriaguez que no sintió nada. Así como se acostó, así amaneció y no se dio cuenta que había embarazado a las dos hijas. Entonces nos damos cuenta de que el pecado que había ahí. ¿Por qué sugerir que los acontecimientos que ocurrieron a continuación, su muerte y la de sus hijos, se debieron a la providencia divina? No. Existe otra razón para afirmar que estos infortunados acontecimientos, aún los que escapan de la unicencia divina, no constituyeron un castigo de Dios, sino el resultado natural de las circunstancias ajenas a las promesas de Dios. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos salimos de la ordenanza de Dios y de los preceptos de Dios. Nosotros tomamos nuestra propia responsabilidad. Cuando nosotros le decimos al muchacho, usted no puede manejar porque no tiene licencia, él asume las consecuencias de que puede pasar algo y va a poder ir a la cárcel, ¿cierto? Cuando nosotros nos acercamos a nuestros hijos y le decimos, hijo, no hagas esto y esto y esto y lo otro, y ellos se enojan con nosotros, ¿y qué pasa? Ellos cometen errores y las consecuencias las van a tener que pagar. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida van a afectar nuestro presente y van a afectar nuestro futuro. Y va a ser duro aceptarlo, lo tenemos que aceptar. Lo tenemos que aceptar porque es una realidad en nuestras vidas. Ahora bien, aquí nos damos cuenta de que pasados 10 años, ya había muerto Abimelec,
Ahora perdón, no dice la Biblia exactamente, pero tal vez en un periodo de 2 años de haberse movido Abimelech con su esposa a los campos de Moab, dice que murió Queleón y Malión. ¿Ya? Pero antes de que estos 2 muchachos muriesen, dice la Biblia de que se casaron. Se casaron con 2 moabitas. ¿Ya? Era gente que no era agradable a los ojos de Dios. Mas sin embargo, de una de las nueras fue de mucha bendición para el pueblo de Israel, ya que este personaje, antes de ir con su suegra, dice que la amó demasiado. Ella aceptó: mi Dios será tu Dios, y a donde tú vayas yo voy a ir. Ese era un gran amor. Yo pienso que Noemí era una muy buena suegra, como muchas de aquí. Amén. Pero yo quiero reinvertirles. Ya nos dimos cuenta de que esta familia tomó una determinación equivocada. Pero hay otra familia que supo esperar en Dios. Hay otra familia que supo esperar en Dios y en las promesas del Señor. Y esta otra familia era una viuda. Esta viuda dice que estaba casi a punto de morir de hambre. Pero era una viuda que buscaba de la presencia de Dios. Una viuda que buscaba de la guianza del Espíritu Santo en su vida para poder sobrevivir. Y yo quiero que ustedes vayan así rápidamente al libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 y verso 9. Dice la palabra que esta viuda, lo único que le quedaba era un puñado de harina para poder sobrevivir. Ella tenía un hijo, era otra familia. Esta viuda, dice la palabra, se lo voy a leer. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Dice la Biblia en el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso, que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Imagínense ustedes son las viudas, una de ustedes, cualquiera. Ustedes todos tienen alimento nada más para sostener a un día más a su hijo, y de ahí se va a dejar morir. Y vengo yo y les vengo a decir: ¿sabes qué? Yo quiero que tú me des un vaso de agua y que me des de comer. Y que me hagas la torta de pan y la pongas en la ceniza y me la des a mí. ¿Qué dirían ustedes? No, lo que tengo es para mí y para mi hijo, nada más. ¿Cierto? Ahora bien, cuando nosotros estamos con una comunicación con Dios, podemos entender, podemos experimentar de que el personaje que ha venido a mi casa no es cualquier persona. Es un profeta, es un hombre de Dios que lo ha enviado a mi casa. Y este hombre de Dios va a traer bendición a mi casa. Amén. Entonces dice la Biblia de que este personaje le pidió de comer. Y ya dice la Biblia que no se negó. Solo le dijo: lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite para poder alimentar a mi hijo, y de ahí nos vamos a morir. Los vamos a dejar morir. Pero como la confianza estaba en Dios, sabía que Dios iba a proveer, y si Dios había traído al profeta es porque algo iba a pasar. Dice la Biblia de que le hizo como le mandó el profeta, le hizo la torta puesta en la ceniza, yo no sé cómo es, pero se la comió y bebió. Ahora bien, la harina no faltó,
por un periodo aproximadamente de 3 años, mientras que el profeta estuvo viviendo allí. Ahora bien, yo me fui a buscar un poquito porque ustedes saben que la gente murmura, la gente habla y dice la Biblia, dice el comentarista, de que en aquel tiempo el profeta no podía entrar a vivir donde vivía la viuda, sino que dice de que había un cuarto con escaleras en un segundo nivel donde podía morar el visitante. Así de que el profeta estuvo 3 años viviendo en el segundo piso y siendo alimentado por la viuda y la viuda siendo alimentada a través de la gracia de Dios, que el aceite no faltó. Ahora bien, esto no lo es todo. La viuda dice que tenía un hijo. Era el único hijo que tenía la viuda. Era su esperanza tal vez en el futuro de que este muchacho creciera y le ayudara en el trabajo. Pero dice la Biblia que, ¿qué pasa? El niño se enferma, el muchacho se enferma. Este muchacho se enfermó, dice la Biblia, y que fue necesario, que murió. El muchacho murió. Ahora bien, díganme ustedes, ¿cómo es posible de que si Dios me está proveyendo alimento, ahora me quite a mi hijo? Es algo inconcebible. Es algo que yo no lo puedo entender. ¿Por qué si Dios me mandaste al profeta y no me ha faltado el alimento en mi casa, por qué ahora mi hijo se va? Yo lo cuestiono porque yo me cuestiono también. Dice la Biblia de que ella se acercó al profeta. Pero antes de ir ahí, quiero que ustedes vamos a Filipenses 4:19 y dice: Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ella le dijo a Elías: no tengo yo contigo, varón de Dios. Has venido a mí para traerme a mi memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo. Mire lo que le dice ella: tú has venido para mí para que yo recuerde mi vida pasada, para que mi hijo sea quitado. Ella le reclamó al profeta. Ahora bien, ¿qué hace el profeta? Dice la Biblia que el profeta tomó al niño, lo subió allá al segundo piso, lo puso en la cama, se acostó 1 vez, 2 veces sobre el niño, y el niño dice que volvió a la vida. Ahora bien, el plan de Dios, ¿cuál era? El plan de Dios es que no solo creyeran en el Dios que ella había adorado antes de que llegara el profeta, que no solo adorara a aquel hombre, aquel Dios que había experimentado antes de que llegara el profeta, sino que ahora tenía algo más grande. Ese Dios al cual ella estaba esperando la provisión de alimento, ese Dios ahora le había probado que Él era el dueño del dador de la vida y de la muerte, que Él tenía todo poder para restaurar la vida de una persona. Ese era el Dios al cual ella estaba sirviendo. Ahora Dios, los propósitos que tiene Dios en tu vida, aunque tú mires todas las cosas muy difíciles, Dios tiene un plan para tu vida. Pero aguanta la vara, aguanta la corrección, porque Dios un día te va a levantar y te va a demostrar que Él nunca te ha dejado, que nunca te ha desamparado, que la gloria de Dios ha permanecido en su vida. Ese es el Dios que servimos. Un Dios de lo imposible, un Dios que nosotros sentimos que estamos perdidos, pero no, Dios está a todo momento en nuestra vida, porque la Biblia dice que todas las cosas obran para bien para los que están en Cristo Jesús. Por eso cuán importante es que ahora tú decidas regresar a casa, vuelve a casa, que Dios te está llamando. Es triste que personas que un día fueron maestros, que un día fueron líderes, se apartaron, se fueron a Moab a disfrutar del mundo y ahora están viviendo una vida desafortunada, una vida vacía, una vida sin sentido. Déjame decirte que cuando nosotros hemos conocido la verdad y nos vamos a Moab, nos sentimos muertos en vida, porque no está el que sustenta nuestra vida, porque no está el que nos alienta en los momentos difíciles, porque Él se ha ido, porque nosotros lo hemos desechado a causa de nuestra desobediencia.
Miren, hermanos, el de que el profeta haya gastado, se haya puesto encima del muchacho. Esto significaban las tres divinas personas. Porque dice la Biblia que 3 veces él se acostó encima del muchacho. Esto tenía un significado muy maravilloso. Dice aquí en el libro de Primera Reyes, capítulo 23, dice: y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y se lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive, tu hijo no está muerto, tu hijo todavía puede respirar. Eso es para que tú te des cuenta de que el Dios que yo sirvo, el Dios que me mandó a tu casa, quería hacer algo especial en tu vida. Y hoy te dice el Señor: yo quiero hacer algo en tu vida. Simplemente abre tu corazón, porque yo tengo algo especial para tu vida. Por eso el tema dice: de regreso a casa. De regreso a casa. Cuán importante que nosotros regresemos a casa. Cuando yo voy para mi país, para Guatemala, yo voy con nervios, yo voy con dudas, yo voy con ciertas aflicciones, porque ¿cómo estará mi familia? ¿Cómo estará mi papá? ¿Cómo estarán mis hermanos? ¿Habrá cambiado alguien? ¿Están más grandes? Nosotros cuando regresamos a casa tenemos esa sensación de que vamos a algo desconocido, porque lo hemos dejado por mucho tiempo. ¿Cierto? Y cuando llegamos al lugar y nosotros miramos los cambios que han sucedido en la vida de aquellas personas, nos gozamos. Pero cuando dicen: oh, ya soy cristiano, nos alegramos y decimos: gracias, Señor. Ahora esta mujer, la viuda, conoció al verdadero Dios. Pero déjenme regresar un poquito para atrás y volvemos al libro de Ruth. Dice que Noemí, dice que después de 10 años, después de 10 largos años habitando en una tierra desconocida, donde no se adoraba al verdadero Dios, Noemí decide regresar a casa. Ella determina regresar a casa porque se ha dado cuenta que en Belén hay pan. Hay alimento. Ahora díganme ustedes, yo no he experimentado eso, pero yo pienso de que lo más triste que puede sucederle a una mujer es tener que enterrar a su esposo fuera de la voluntad del Señor. Eso es lo más triste que le puede suceder a una mujer: enterrar a su esposo fuera de la voluntad del Señor. Y aparte de eso, con broche de oro, tener que enterrar a sus 2 hijos en una tierra ajena a la cual no era su tierra. Pasaron 10 largos años, hermanos, de que ella pudo reaccionar. El comentarista no habla exactamente en qué tiempo murió Abimelech. Pudo haber sido el primer año de su estancia en Moab, pudo haber sido 2 años. Pero pudo ser el tiempo específico para que Noemí decidiera determinar a regresar para atrás. Mas sin embargo, dentro de los planes de Dios estaba Ruth. Y hay veces que nosotros no entendemos lo que Dios hace, pero Dios tiene un plan específico para nuestras vidas. Ahora la Biblia dice de que Ruth regresa a Belén. Regresa y la gente la mira. Cuando nosotros regresamos a la iglesia, por X motivo, razón o circunstancia, nos hemos ido de la iglesia. Cuando nosotros nos hemos ido de la iglesia y regresamos con un cierto temor. Y esperamos que alguien se acerque y nos diga: bienvenidos a la casa. ¿Cierto? Pero esto no sucedió con Noemí. ¿Verdad que no? Noemí dice que se le quedaban viendo, la juzgaban. Y no es esta Noemí. Y yo me imagino que ella oyó, y en su dolor, en su enfrenta de haber perdido no solo a su esposo,
sino a sus hijos. Esta mujer venía hecha pedazos. Esta mujer necesitaba de que alguien se le acercara y le dijera: ¿sabes qué? Todavía Dios está contigo. Todavía Dios te ama. Todavía Dios puede restaurar tu vida. Mas sin embargo no fue así. Y ella les dice a los mirones, a los criticones, les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto Jehová. En gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Pero no fue Él el que le puso la amargura. No fue Dios el que le puso la amargura. Fue su determinación, fue su decisión la que la hizo regresar así, a causa de su desobediencia. Bendito es el nombre del Señor. Eso fue lo que pasó. No fue Dios el que la estaba castigando. Ella eligió su castigo. Ella eligió la pérdida de su esposo. Ella eligió la pérdida de sus hijos por no haber reaccionado a tiempo y decirle: esposo mío, esperemos en Jehová, porque Él un día nos va a levantar, porque un día Él nos va a proveer, porque un día la tierra que tenemos va a producir alimento y nos va a sostener. Pero esperemos en Él, porque es un proceso que Dios tiene para mi vida y para tu vida. Bendito es el nombre del Señor. Esos son los planes de Dios. Los planes de Dios son de bendición, no de maldición. Los planes de Dios es que tú vivas feliz, alegre, contento, agarrado de la mano del Señor. Pero los planes de Dios, cuando tú te sales de los planes de Dios, tú estás corriendo por tu propia voluntad. Tú has decidido dejar al Dios proveedor por venir a servir a otro Dios que te exige demasiado y a causa y a falta y con esto que te paga mal. San Juan 10:10 dice que el ladrón vino a robar, a destruir, pero Jesucristo hizo que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que ha hecho el Señor. Eso es lo que ha venido a dar el Señor. No importa de dónde seas, de qué país seas, no importa. Dios te ama. Y vuélvete a tu Dios. San Juan 9:3 dice: y respondió Jesús: no es que pecó ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que pasó con la viuda era que para que las obras de Dios se manifestase, ese niño volvió a la vida, mi hermano. Ese niño volvió a la vida no porque ella había pecado, sino porque Dios quería que manifestarse y darle a conocer al mundo de que había un Dios todopoderoso, que aún los muertos se levantan cuando la presencia del Señor está en medio de la congregación. Bendito es el nombre del Señor. El Salmo 22:24, ya casi termino, hermano, no se desesperen. El Salmo 22:24 dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando él clamó, él le oyó. Cuando él clamó, él le oyó. Cuando él clamó, él le oyó. Y cuando yo clamo, es porque estoy desesperado. Y porque yo clamo, es porque necesito la presencia de Dios en mi vida para restaurar, para levantar, para edificar, para restaurar. Cuando yo clamo a Dios, es porque yo estoy necesitado. Y es el único Dios el que me puede ayudar. Ninguno de ustedes me va a entender, pero Dios sí me entiende. Bendito es el nombre del Señor. Alaba la gloria de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dice aquí la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. No importa tu nacionalidad, no importa tu estado, tu país, Dios no hace excepción de personas. Él vino a salvar vidas. Él vino a restaurar hogares. Él vino a levantar a aquel que estaba oprimido. Él vino a salvar lo que se había perdido. No importa de dónde tú eres, no importa el idioma que hables, Él vino a buscarte a ti en esta preciosa tarde. Y mire, yo termino con esto. Romanos 3:29 dice: y Dios solamente, Dios de los judíos,
no es también de los gentiles, ciertamente es de los gentiles. Porque su pueblo vino, dice, y su pueblo no le recibió, mas los que le recibieron les dio potestad de ser sus hijos. Ahora somos hijos del gran rey y por lo tanto coherederos del reino. A ese a la gloria, a ese a la alabanza. Ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios que cuando nosotros nos mantenemos firmes, Él está ahí con nosotros. Él extiende su mano de misericordia y nos levanta y nos restaura. Ese es el Dios. Bendito es el nombre del Señor. Voy a invitar a los músicos que pasen. Noemí regresa. Noemí determina regresar a casa. Destrozado su corazón, sin esperanza. Pero ella un día dijo: yo voy a regresar a Belén, porque he oído que ya hay pan. He oído que hay alabanza. Yo voy a regresar. Hermano, hermanos, tú que estás escuchando, que tú estás viendo, que nos estás siguiendo por las redes, en diferentes iglesias, diferentes dominaciones, alguien se ha apartado del Señor. Se han ido a adorar a otros dioses que no ha sido Jehová. Yo conozco líderes que un día fueron, pero que ahora salen en las páginas sociales haciéndole comerciales a la bebida. Qué triste, hermano, es eso. Pero hoy es el día que hizo el Señor para volver a casa, reconciliarnos contra nuestro Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, para poder sobrellevar. Bendito Dios. Gracias, Jesús.